Buenas noches. A lo mejor no tiene rating, pero siempre vamos a decir que es un tema prioritario, el tema de la salud. ¿Estamos ante un nuevo sistema? Si se aprueba mañana la ley. No, estamos ante una situación que debíamos aplicarla. La medicina prepaga existe hace muchos años y era necesario tener un marco regulatorio mínimo. Creo que esto lo hablamos con muchos. Me espera un segundo, tengo un problema en el audio. Enseguida lo arreglamos. Bueno. ¿Un nuevo marco regulatorio que necesitaban, que carecía la actividad privada? Sí, claramente nosotros estamos de acuerdo en que la medicina prepaga tenga que ser regulada. Es decir, es un tema que venimos sosteniendo hace tiempo, pese a que muchos opinan lo contrario, que nosotros nos oponemos a una regulación. Particularmente yo he manifestado en infinidad de oportunidades y infinidad de notas a lo largo de los últimos años que estábamos muy de acuerdo en la necesidad de regular esta actividad. ¿Pero tiene diferencias con el proyecto? Pero tenemos diferencias. ¿Cuáles? Muchas. Creemos que este proyecto tiene muchas cosas que son de difícil e imposible cumplimiento y tiene muchas otras cosas que faltan. Es decir, este proyecto consideramos que se pierde una oportunidad magnífica para hacer una ley que beneficie a todos y que sea mucho más sustentable. Obviamente es difícil para nosotros como actores del sistema estar defendiendo esto técnicamente, porque la primera realidad que uno se piensa y dice del otro lado, bueno, están defendiendo intereses particulares, es decir, intereses mezquinos, el bolsillo de los empresarios. Por eso nosotros le hemos dicho a los legisladores: consulten técnicamente si el planteo que nosotros estamos haciendo en cuanto a las objeciones de la ley y en cuanto a los temas que no están incluidos en la ley son lógicos, son irracionales o tienen algún grado de tecnicismo válido. Esta es nuestra posición, ¿no? Ahora sí. Bueno, lo que decía es de que nosotros nos debíamos un marco regulatorio de la medicina prepaga. La medicina prepaga existe hace muchos años, hay una gran cantidad de ciudadanos que hoy son usuarios de la medicina prepaga y entendemos que el Estado debe velar por la salud y por todos los argentinos. Así que en este marco nosotros hemos participado yo personalmente en muchos foros donde escuché a los prestadores, a las empresas de medicina prepaga, establecer cuáles eran sus inquietudes. Nosotros este tema lo venimos trabajando hace muchos años en la Cámara. Ya en el año 2006, cuando se presentó este proyecto, que fueron dos proyectos en realidad, que luego se unificaron, escuchamos a todos los sectores. En el año 2008, la Cámara de Diputados votó un proyecto que fue unificado de los dos proyectos de Patricia Vaca Narvaja y de Leonardo Gorbach, y se votó por unanimidad. Pasó al Senado y en los últimos meses del año pasado el Senado hizo unas modificaciones, por eso vuelve a diputados. Nosotros entendemos que es necesario y oportuno tener una ley que establezca un marco regulatorio de la medicina prepaga. Hay algunas cosas que tenemos que seguir discutiendo, seguramente muchas de las cuestiones que planteaba recién el señor van a estar establecidas al momento de reglamentar la ley. Pero es importante tener un marco regulatorio y seguir discutiéndolo, votar otras leyes que puedan complementar, pero es necesario que haya un marco regulatorio. Esto es lo que decimos. Bueno, en esto coinciden, en el marco regulatorio. Sí, absolutamente. Y después hay particularidades en las que no se coinciden. Sí, hay algunos aspectos con los cuales no estamos para nada de acuerdo. Por ejemplo, la gran pregunta es: ¿a quién beneficia esta ley? Es decir, ¿esta es una ley para beneficiar o para proteger a los 4,5 millones de usuarios que el sistema tiene? ¿O esta es una ley que les puede llegar a traer un perjuicio? Nosotros creemos que esta ley les puede traer un perjuicio. ¿Cuáles? Bueno, esta es una ley que, por ejemplo, va a quebrar el equilibrio actuarial que tiene el sistema. Este es un sistema que funciona sobre la base de adhesiones voluntarias, a diferencia del sistema de obras sociales, donde el ingreso es aleatorio. La edad es otro factor que juega un papel importante. Nosotros tenemos un 9% de población que tiene más de 65 años
y ese 9% utiliza el 40% de los recursos, de tal manera que el equilibrio entre jóvenes y no tan jóvenes también es importante. El ingreso irrestricto de enfermos, el ingreso de mayores de 65 años. Esto es lo que contiene la ley, esto es lo que contiene la ley. Nosotros hemos hecho algunas encuestas desde la Cámara con nuestros usuarios y nuestros usuarios lo primero que valoran es la calidad del servicio que reciben y por supuesto lo que más critican es el costo que el sistema tiene. Nosotros lo que les explicamos es que esta ley les va a traer un solo beneficio, que es el de que los mayores de 65 años con 10 años de antigüedad en el sistema no van a ver aumentada su cuota por segmentación etaria, y le va a traer mayores costos inevitablemente, porque alguien va a tener que financiar este quiebre del actuarial. ¿Y estas diferencias fueron discutidas o se espera que la reglamentación de la ley para discutirlas? No, nosotros creemos desde el movimiento sindical y de las obras sociales que había que regular el sistema prepago, porque compite incluso con nosotros en un marco de competencia desleal y además, lo decía el señor, mire usted qué paradoja, un problema que tenemos es el 9% de mayores. En la obra social nuestra, en el caso de vendedores de diario, tenemos la población etaria invertida. Ojalá yo tuviera un 9% nada más de mayores. ¿Cuánto tiene? Yo tengo un 58%. Mire la diferencia. Y sin embargo nos tenemos que hacer cargo. Y además termina con algunos privilegios como la preexistencia y la carencia, que son dos instrumentos de privilegio que tiene la salud privada. A ver, explíqueme, ¿qué es la preexistencia y qué es la carencia? Cuando usted ingresa a una prepaga de salud le hacen hacer una declaración jurada. En primer lugar, le fraccionan la prestación de salud. Usted tiene para el primer nivel que cumplir determinados tiempos, 3 meses, 6 meses, 9 meses. No toman una persona embarazada, si la toman le hace compartir el gasto del parto, que en el caso de las obras sociales ingresa un trabajador, se afilia inmediatamente a la obra social y como también decía el señor, nosotros no estamos observando si está enfermo o sano, es muy fácil afiliar gente sana. Entonces la carencia le brinda la prestación por etapas. Para la alta complejidad usted tiene que esperar en la mayoría de los casos más de un año de afiliación. Y lo otro tremendo es la preexistencia. Usted se afilia, hace una declaración jurada que tiene que estar sano. Porque si usted tiene una patología determinada, tienen el derecho de no admitirlo. O en todo caso, si usted hace una declaración jurada y a los 3 meses le aparece una preexistencia, le discuten y le dicen que no, que usted ya entró con esa preexistencia o esa patología. Entonces, estos son privilegios que tiene la salud privada que al contrario, ahora va a favorecer a esos más de 4 millones de personas, que muchos de ellos son cuentapropistas, comerciantes, titulares de alguna empresa, que ahora no le van a poder fraccionar por población hectárea distintos valores. Que cuando lleguen a los 65 años y tiene más de 10 años o 10 años de antigüedad en la prepaga no tenga por qué pagar un arancel diferenciado. Que además se va a terminar esto de la carencia y la preexistencia, que son, vuelvo a repetir, 2 beneficios que tienen las prepagas, que esto va en contra y en perjuicio de esa gente que se afilia a la prepaga, que por lo tanto tiene todo el derecho de tener una característica similar a la obra social. Y además ellos son efectores, tienen sus propios efectores, que también eso los potencia. Entonces yo creo que esta regulación es muy buena, que después habrá que reglamentar, pero hay que pensar en el que utiliza la salud, no a la inversa. Nosotros seguimos pensando lo mismo que cuando se trató en diputados en el 2008. La verdad es que creemos que es necesaria la regulación de las prepagas, por un lado. Creemos que es positivo que dentro de la regulación esté buscar la razonabilidad del precio que cobran, evitar que existan contratos leoninos viendo y fiscalizando los contratos de adhesión. Es decir, tiene una serie de puntos de los cuales es bueno regularlo. Ahora, la verdad es que creemos que la regulación tiene que ser para las prepagas, pero también para las obras sociales sindicales. Y en este sentido quiero comentar el relato de cómo fue esto. Cuando en el 2008 se logra un consenso de 188 diputados nacionales que votamos por unanimidad un proyecto que arranca de una diputada que no había puesto la cuestión de las obras sociales sindicales y se consensúa decir, controlamos a las prepagas y controlamos a las obras sociales sindicales, y ahí se llega a la unanimidad. Ahora, ¿qué ocurre? Después esto va al Senado. En el Senado, a último momento, termina acordando el oficialismo con la UCR
dejar excluidas las obras sociales sindicales, entre otras. Frente a eso nosotros decimos, ¿queremos regular las prepagas? Sí, queremos regular las prepagas. ¿Queremos que esto termine siendo un negocio que beneficie a Moyano, a Zanola y a otros sindicalistas? La verdad es que no. Queremos que haya igualdad de regulación. Nosotros pensamos que hay que discutir el conjunto del sistema sanitario. Hoy el sistema sanitario argentino está parado sobre los hombros de los profesionales y auxiliares de la salud que lo están sosteniendo. Hace falta una ley de financiamiento, así como hoy hay una ley de financiamiento de la educación, tiene que haber una ley que financie la salud y haga mejorar las prestaciones de los efectores públicos. Hay que discutir también el tema de las obras sociales. Pero hoy estamos discutiendo el tema de las prepagas y estamos de acuerdo, es imprescindible que haya una regulación. En todo sistema actuarial hay beneficios y hay riesgos. Los beneficios en este caso claramente son el cobro de cuotas que son muy elevadas, hay quejas de los propios usuarios acerca del monto de las cuotas. Si solamente se van a recibir jóvenes y sanos, las empresas no están asumiendo el riesgo del sistema actuarial. Es como si en los casinos solamente se recibieran las apuestas, pero cuando alguien acierta un pleno pidieran que el Estado se haga cargo y lo pague. El sistema actuarial es así, implica riesgos que las empresas deben asumir. Si esto lo lleva a la quiebra, si un sistema sanitario va a la quiebra porque no puede atender enfermos o porque no puede atender a la gente mayor, quiere decir que ese sistema sanitario tiene un problema profundo en su base de sustentación que también habrá que discutir. Entonces nosotros estamos dispuestos, primero queremos votar esta ley, no estoy de acuerdo con las reformas del Senado, pero es parte del consenso aceptar cosas que a uno no le guste. Cuando uno reclama consenso, generalmente lo que intenta es imponer su idea y que los demás la aprueben. En este caso nosotros no estamos de acuerdo en la reforma del Senado fundamentalmente porque excluye de la regulación a algunas empresas prepagas cuyos afiliados tienen el mismo derecho que los que se afilian a una sociedad anónima. Ahora, esta ley es perfectible. Se puede mejorar, podemos hacer un seguimiento de la ley, de ese seguimiento podrán participar las propias empresas, los representantes de los usuarios, sanitaristas que pueden ser convocados, se pueden hacer mejoras, pero es imprescindible que haya reglas porque hoy el afiliado frente a una empresa se encuentra inerme, no tiene posibilidad de discutir de igual a igual un contrato, o acepta lo que le ofrecen o corre el riesgo de no tener ninguna prestación, o en algunos casos afiliados que han pagado durante muchos años, cuando se les descubre una enfermedad compleja que es más costosa, tienen que recurrir al hospital público y el Estado termina siendo el que pone la mano en el bolsillo para sanear las deficiencias del sistema. Bueno, a ver, para ser concretos, una persona afiliada, ¿en qué se beneficia y en qué se perjudica? En la estimación, ¿no? No es que se perjudique o se beneficie. ¿Qué estiman ustedes? ¿Con este texto de ley? Con este texto de ley. Bueno, primero, es decir, yo creo que estoy de acuerdo con el diputado Macaluce en lo que dice que hace a los contratos, a la claridad, a la no letra chica, a la necesidad de que haya un marco regulatorio. Es decir, yo que ya peino bastantes canas, tengo recuerdo desde el año 85 de haber participado en distintas redacciones de proyectos. Lo que sí creo que lo primero que hay que hacer es poner en claro la defensa del usuario. Y la defensa del usuario no solo está en los contratos y ese tipo de tecnicismos administrativos, sino que está en la calidad del servicio que recibe y, por supuesto, en el sistema que lo va a financiar. Hoy el sistema se financia entre todos los asociados a las distintas empresas. Pero va a llegar un momento dado en que, por los mayores costos médicos, por la mayor bioingeniería y biotecnología, los aumentos de cuotas van a ser absolutamente incontrolables. Esto lo venimos sosteniendo hace tiempo. No se puede tener un sistema de acceso libre y gratuito, donde además tenemos un programa médico obligatorio que es engordado literalmente por leyes espasmódicas que van saliendo. Es decir, ahora tenemos la gran moda en la Argentina, que es la de legislar por enfermedad. De tal manera que a mí me parece que específicamente en lo que va a ser al bolsillo del socio, porque esto le importa mucho al asociado del sistema, el beneficio que va a tener es el beneficio de la franja etaria de mayores de 65 años no tener
Restricción para poder ingresar al sistema. No, restricción para entrar al sistema es otra cosa. Lo que no va a tener es un cambio de cuota por la franja etaria. Ahora, ¿cómo se va a distribuir el mayor costo producto de los enfermos que ingresen al sistema? Producto del éxodo de los sanos. Porque si yo estoy sano, ¿para qué voy a pagar una cuota? Total, cuando me enfermo voy y me asocio, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando una empresa quiebre o cese sus actividades? ¿Cómo se va a redistribuir esa población? Porque la ley dice que la autoridad de aplicación redistribuirá la población. Es decir, hay muchas cosas que creo que van a tener que surgir de una muy prolija reglamentación. Sí, discúlpeme. Sí. Yo creo que nosotros estamos hoy ante un tema importante, que es tratar el marco regulatorio de la medicina prepaga. En mi humilde concepto, seguimos fragmentando el sistema en Argentina. El sector público, sector privado, la medicina prepaga. Comparto absolutamente lo que decía el diputado Macaluce, y eso es lo que estamos tratando de trabajar en la Comisión de Salud, que es una ley de financiamiento de salud. Una ley de salud, una ley de salud. Así que esto de financiamiento es que establezca dentro del presupuesto nacional una cuota aparte que le corresponde al financiamiento de la salud. Como el educativo, digo, para tener un símil. Exactamente, por eso tenemos varios proyectos en la comisión y estamos desde este año legislativo trabajando para tratar de encontrar un solo dictamen, un solo despacho de ellos. Es la asignatura que tenemos en este año parlamentario. Pero digo, hacemos un esfuerzo los legisladores para tratar de evitar de legislar por patologías, como bien decía el señor. Para ello venimos trabajando hace un tiempo importante. Hemos conformado un foro de legisladores de salud que hoy existe en Argentina, que se llama Consejo Federal Legislativo de Salud, donde están nucleados todos los presidentes de las comisiones de salud de las legislaturas provinciales de todo el país, más la Comisión de Salud de Diputados y del Senado, trabajando en unificar legislaciones, evitar legislar por patologías, porque seguimos engrosando el PMO como tal lo están manifestando ellos. El PMO es el programa médico obligatorio. Si seguimos engrosando el programa médico obligatorio, que es lo mínimo que establece esta ley, que deben prestar las empresas de prepaga, obviamente vamos a llegar a un momento en que vamos a desfinanciar el sistema. Y por otro lado, seguramente este marco regulatorio va a establecer un modelo donde las empresas prepagas van a tener que trabajar con sus propios efectores sanatoriales y prestadores propios, porque una empresa prepaga que terceriza su prestación obviamente tiene un mayor costo. Creo que estamos ante un escenario donde algo se va a modificar. Nosotros, insisto, yo soy médico, vengo de la prestación, durante muchos años ejercí mi profesión, fui prestador de las obras sociales, de la medicina prepaga, fui presidente de la Asociación Médica de mi ciudad, conozco esto. Creo que hay muchas cosas por mejorar. Lo importante es que tenemos que tener un marco regulatorio. Al momento de reglamentar la ley, vamos a ser nosotros los que también vamos a acompañar para ver cuáles son los errores que podemos aportar al momento de reglamentar la ley. Pero digo, era momento de que hagamos un marco regulatorio. Hay mucho para conversar, mucho seguramente para modificar, pero creo que lo que nos debemos los argentinos es esto: una ley de financiamiento de salud y una ley nacional de salud. Santos, yo quiero hacer una aclaración porque me parece que de algunos conceptos se están tirando muchos conceptos y creo que hay algunas cosas que me gustaría por un lado clarificar. Primero, yo creo que no hay que olvidarse nunca que la medicina prepaga es una decisión voluntaria de cada uno de los usuarios. Es decir, voluntariamente el usuario decide contratar un servicio de medicina prepaga. Es una decisión voluntaria, no está obligado por ninguna ley, no se le pone una pistola en la cabeza y decide por su propio motivo contratar este tipo de sistemas. Y decide contratar este tipo de sistemas por diversas alternativas, entre ellas seguramente porque no le gusta cómo funciona el hospital público, entre ellas seguramente porque quizás no está conforme con su obra social, y decide de su propio bolsillo ir y pagar un sistema de medicina prepaga. Es decir, no está obligado a contratar un sistema de medicina prepaga. Es un elemento que hay que tener muy en cuenta, porque si no parece que estamos legislando sobre una población cautiva, atrapada por inescrupulosos empresarios que les dan un servicio patético.
Y esto realmente a uno que trabaja en esta actividad y lo hace con mucha pasión le duele. Los usuarios de la medicina prepaga renuevan su confianza con el sistema cada 30 días y las empresas de medicina prepaga tienen que rendir examen con sus usuarios cada 30 días. Respecto a si nosotros tenemos o no tenemos privilegios respecto a las obras sociales sindicales, claro que no los tenemos, porque hay que tener en cuenta que se dan muchos factores y que acá no se están enumerando y son cuestiones técnicas de difícil explicación, pero le voy a dar una muy sencilla. Las obras sociales reciben compensaciones a través del APE, es decir, es cierto... ¿Qué es el APE? El APE es un fondo, es el famoso fondo que hoy sale todos los días, que las obras sociales reclaman que genuinamente se les debe dinero, y con eso recuperan ¿El Estado le debe dinero al APE? A ver. En realidad es dinero de las obras sociales. Son fondos de los trabajadores. Son fondos de los trabajadores. Primero, son fondos de los trabajadores. ¿Dónde fueron a parar? No, son fondos que aportamos nosotros para nuestra propia atención médica. Por lo tanto, no es un fondo del Estado. Está mal incorporado al presupuesto nacional cuando son fondos propios de aporte nuestro. En segundo lugar, ¿por qué hablamos de privilegio? Por esa competencia desleal que yo manifestaba anteriormente. Yo le doy los valores a usted y se va a asombrar. Una familia tipo, en cualquier prepaga nacional hoy, un padre, una familia tipo que son el matrimonio más dos hijos, en cualquier instancia paga entre 2.000 y 2.600 pesos para arriba. Mientras que nosotros por un quinto de eso, con recursos propios de los trabajadores, estamos financiando el mismo tipo de prestaciones, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y cuando el señor dice que el avance de la ciencia los perjudica y a nosotros no, a nosotros también. Cuando nosotros tenemos que financiar un cinturón gástrico, tenemos que financiar prestaciones de alta complejidad, las financiamos con los propios recursos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, en este caso el diputado, es proteger al usuario, que tiene todo el derecho a optar por una obra social, pero también tiene que tener las reglas claras y saber que es muy fácil tomar personas sanas y que se hace cargo del que tiene algún tipo de patología. Nosotros estamos dispuestos de las obras sociales a discutir la salud en la Argentina, no tenemos ningún problema. Mira, en la Argentina hay tres tipos de salud. La salud pública, las prepagas de salud que no llegan al 10% de la población y las obras sociales que le damos cobertura a casi 18 millones de personas, a más de 18 millones de personas. Nosotros, en plena crisis del 2001, nosotros le teníamos que pagar a los efectores que contratábamos, le teníamos que pagar en dólares. Y a nosotros nos habían reducido el ingreso a pesos el salario. Y nosotros pagábamos los medicamentos de alta complejidad y las prestaciones en dólares. Y sin embargo los financiábamos con los propios recursos. Entonces la ciencia cuando avanza, avanza para todo y nos tenemos que hacer cargo todos. Pero yo no le estoy planteando, esto parece ser que esto es obras sociales versus prepaga. Y de ninguna manera, yo creo que en muchos puntos las obras sociales y las prepagas tenemos los mismos problemas. Y esto es una realidad, pero no es cierto que las prepagas tengan privilegios respecto a las obras sociales, porque si no también podríamos discutir, barajar y dar de nuevo y poner a todos, obras sociales y prepagas, en las mismas condiciones. Y sería otro escenario, pero este es un escenario que en la Argentina de hoy no se discute. Entonces, esto, vuelvo a repetir, es una decisión unilateral la posibilidad de contratar que tienen los individuos. Y yo creo que los individuos deciden contratar, y como bien dice el diputado, en muchos casos hacer erogaciones mucho más altas que las que le cuestan su obra social. Esto es real, pero lo deciden porque quieren contratar otro sistema, o ¿por qué cree Santos que la gente decide poner la mano en su bolsillo y contratar un prepago? ¿Porque quiere donarle a las compañías privadas o porque se siente que en ese lugar ha tomado la decisión de depositar su confianza para tener su sistema de salud? Entonces, lo que digo es, acá aparenta, y en algún punto lo que yo le digo a los legisladores, cuidado, que están yendo, y me parece bien, a cuidar a este segmento de la población, pero hay que tener en cuenta que este segmento de la población, irse de los sistemas del Estado para ser atendidos por otras compañías. Entonces no vaya a ser que por este excesivo cuidado que aparenta querer poner esta legislación, no los terminemos perjudicando. Esto es lo que nosotros planteamos. No es que
que estamos planteando que nos queremos ir de la regulación, que no queremos cumplir. Lo que estamos planteando es qué es sustentable y qué no es sustentable. Y cuáles son las dificultades que tenemos en materia de financiación. Por supuesto, los actores del sector privado y también las obras sociales. Yo comparto que las obras sociales tienen mayores costos cuando se incorporan cosas al PMO, también las obras sociales tienen los mismos problemas. Yo creo que en muchas cosas tenemos muchísimas problemáticas en común, pero lo que no comparto es, por un lado, pensar que las prepagas tienen privilegios respecto a las obras sociales. Creo que no es así, que se puedan hacer discusiones técnicas enormes y que van a demostrar claramente que esto no es así, que se puede reconvertir el sistema y ponernos a todas en la misma posición, sí, pero discutámoslo, vamos a estar todas en el mismo lugar y es otro el escenario del mercado al que vamos a poder acceder, tanto obras sociales como prepagos, y que en definitiva lo que también hay que entender, tanto para las obras sociales como para los sistemas prepagos, que el recurso es finito, no es infinito. Y que si le agregamos distintas cosas que estos sistemas tienen que cubrir, las compañías, ni las obras sociales, ni las prepagas tienen los fondos necesarios para poder solventarlo. Si hay una idea que se está lanzando no demasiado veladamente, que es una suerte de mensaje al afiliado a la prepaga, es: tengan cuidado que si sale esta ley se van a perjudicar porque les van a aumentar la cuota. Esto no es así. La ley en el artículo 17 dice que si deciden aumentar la cuota tendrá que tener autorización de la autoridad de aplicación luego de un informe donde funden en las estructuras de costos y en la razonabilidad, es decir, tendrán que ser autorizadas. Hoy, ¿qué pasa? Basado en la ley de la oferta y la demanda, como es voluntaria la afiliación, la empresa dice: aumentamos la cuota, se lo informa al afiliado, si te gusta seguís pagando, si no te gusta podés irte a otro lado. Por eso. Hoy, a partir de la... Eso no es cierto. Sí, es así, eso es así. Que después discutan pero diputado, no es cierto. ¿Cómo no es cierto? Pero no es cierto, porque hay una reglamentación, hay una resolución que establece que esto no es así. Y esta resolución no se viene cumpliendo. No es así. Lo que hay es una normativa, ¿no?, de la Secretaría de Comercio que discute cuando se producen los aumentos, pero no hay una normativa clara, una legislación clara. No está en la ley, no está en la ley, es una normativa, es una normativa de una línea menor de un ministerio. Acá es por ley, necesitarán autorización y tendrá que fundar en la estructura de costos cuál es la razón por la cual aumentan una cuota. Ese es el primer beneficio que corresponde al conjunto de los afiliados, que además se quejan porque dicen que están pagando mucho. Ahora, creo que es importante... No se le puede aumentar discrecionalmente la cuota. Vos sabés claramente que hoy la medicina prepaga no aumenta libremente, sino que tiene que presentar su estructura de costos y sentarse a discutirla con la Secretaría de Comercio Interior, y además tiene un periodo de tiempo para discutirla y para informarla a los asociados, sí, una vez que fue discutida y que fue aprobada. De tal manera que esta gimnasia desde las fórmulas polinómicas que usábamos en la época de Mazorín hasta estas presentaciones en Secretaría de Comercio Interior, ya la venimos cumpliendo durante muchos años. No es que aumentamos libremente. Por otra parte, un aumento libre de cuotas, ¿qué es lo que genera? Genera una competencia adversa. Si yo aumento la cuota libremente, lo que a mí se me ocurre, la gente va a migrar de mi empresa, va a migrar a otra empresa. Nosotros, en materia de precios, claramente estamos en contra de de la semántica con la que ha sido redactada la ley, para ponernos en esos términos. A mí no me gusta la palabra de que me tengan que autorizar un precio, que me digan qué es lo que tengo que hacer y que además me digan cuándo lo puedo cobrar. Me parece que eso no va. Tampoco me gusta que me digan que la autoridad de aplicación va a decidir cuánto es el dinero que me van a tener que pagar los afiliados o enfermos que ingresen al sistema. Tema que podríamos pasarnos varios programas de estos discutiendo sobre su absoluta imposibilidad técnica de resolver. Lo mismo para los mayores de 65 años, o que la ley me obligue a establecer aranceles básicos prestacionales. Es decir, esto forma parte de un juego de oferta y de demanda.
Es decir, nosotros no tenemos cautivos a nuestros profesionales, ni a nuestros sanatorios, ni a nuestras clínicas, los cuales en general han adherido todos a un documento que ha sido difundido ampliamente y ha llegado a los legisladores, en los cuales distintas organizaciones del país se han demostrado las reacciones adversas frente a un proyecto de este tipo y sobre todo inmiscuirse en este tema de control de precios. Primero, es cierto que el artículo 17 plantea claramente en cuanto a los aranceles que se fiscalizará y garantizará la razonabilidad del precio. Pero yo quiero insistir en algo porque si no es como que es una actitud conformista lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados en estos días. Hubo un consenso de 188 diputados nacionales desde la izquierda al PRO, pasando por la coalición cívica, la UCR y lógicamente el Frente por la Victoria. En ese proyecto en lo que nos poníamos de acuerdo era en regular a todos por igual. Lo que cambió y lo que se quiere aprobar ahora es la regulación que está bien en términos generales. Uno puede hacer leyes correctivas, pero está bien en términos generales la regulación que se intenta sobre las prepagas. Pero, vuelvo a repetir, se le agrega un elemento que si no queda fuera de la discusión y que dice exclusivamente en el Senado y que se incluyó por un acuerdo de la UCR y el PJ a último momento y que dice: quedan excluidas de esta regulación cooperativas, mutuales y obras sociales sindicales. Y la verdad es que para mí no es un dato menor esto, porque en las obras sociales sindicales, y particularmente acá se mencionó el APE. El APE es la Administración de Prestaciones Especiales, en donde hay a cargo siempre históricamente funcionarios relacionados a la CGT y a Moyano, manejan 1.000 millones de pesos. De esos 1.000 millones de pesos, cuando la Auditoría General de la Nación pide rendición de cuenta, no la tenemos. Y a tal punto que no solamente no se tiene la rendición de cuentas, sino que, por ejemplo, en una auditoría del 2007, valor de un antigripal que cualquiera la conseguía a 12 pesos con 12 en una farmacia, en el subsidio quisieron rendir determinadas obras sociales que le habían pagado 25 pesos, aún en cantidades. Entonces lo que decimos, ¿hay que regular a las prepagas? Sí, lógico que hay que regularlas. Hay que regular a las obras sociales sindicales, fiscalizar, transparentar las cajas, auditar, sí, lógico. Porque si no lo que se genera es la sospecha de que lo que existió en el Senado es un pacto entre el PJ, la UCR, para sacar del medio las obras sociales sindicales y lógicamente que aquí quedan también muchos usuarios de esas obras sindicales que quieren que los recursos vayan a las manos de los trabajadores y vayan a la medicación y a la salud de ellos y no que terminen en financiamiento de la política como normalmente pasa en este país. ¿Usted quiere responder? Le voy a pedir por favor si lo podemos hacer después de la pausa. Bueno, cómo no. Otro tema.